Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre. Iniciamos ahora la clase 54 del curso de Filocalía. Como ustedes saben, estamos haciendo una especie de repaso a la vez que intentamos profundizar y sintetizar los principales contenidos vistos en todo el curso previo. En la clase 52 tocamos un poco el tema de el velo de las pasiones, de eso que nos impedía percibir la gracia de Dios siempre presente. Decíamos que teníamos un cuerpo mal educado, como un niño caprichoso, y que por eso había que irlo acostumbrando a lo necesario, solamente a lo necesario. Y que había que ser pacientes y amables, no caer en el engreimiento de creer que de un día para el otro íbamos a poder transformarnos enteramente en esta cuestión corporal. Pero que sí había que ser decididos y determinados para irnos liberando poco a poco de todas esas esclavitudes que no eran más que malas costumbres. No es malo el cuerpo, sino aquello que lo tiraniza, dice Meloni en el librito que estamos usando como apoyatura, Conocimiento Espiritual en Filocalía. Y lo dice parafraseando a San Pablo, ya a San Pablo, y muchos monjes de Filocalía abundan en esto. No es malo el cuerpo en sí, no es malo el placer, sino depender de esto, ponerlo al mando de toda nuestra vida. Entonces el cuerpo en su lugar, dándole lo necesario, y decíamos también en esta clase 52 que a la mente había que darle la oración. Previamente a esto, teníamos que aprender a desatender los pensamientos, particularmente lo que llamamos las divagaciones, para poder centrarnos en un único punto. Y apelábamos a ello, para ello, a la oración de Jesús, por ejemplo, como una de las formas de oración o meditación que más facilitaban esta unificación mental, esta concentración de la mente. Entonces el sabio, que estaba hambriento, el espíritu en nosotros, podía crecer y tomar el mando de nuestra vida. En la clase 53 dijimos que la humildad era el ingrediente necesario para que Cristo se transparentara en nosotros. Si nosotros no asumíamos nuestras propias miserias, no dejábamos de ocultar nuestras faltas, no abandonábamos las pretensiones que nos llevan a la soberbia, al orgullo, a la vanagloria, si de verdad no nos abríamos a los demás siendo como somos, no iba a crecer esa humildad que en realidad es más que una virtud. Y aquí llegamos a este momento, al vídeo de la clase 54, donde abordamos el tema de la morada del corazón. ¿Qué busca un monje de Filocalía? ¿Qué busca todo santo, todo esicasta? ¿Qué buscamos todos en realidad? La unión con Dios. ¿Y cuál es el único requisito necesario, por así decir? La purificación del corazón, la limpieza del corazón. Un corazón puro te permite ver a Dios. Yo quiero iniciar leyendo un párrafo del libro de Meloni, el principio nomás del capítulo La morada del corazón, cuando él cita a Simeón, el nuevo teólogo. Felices, dice Dios, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Hay que comprender bien que la limpieza de corazón no es una virtud, ni 10 que se podrían conseguir, sino que se trata de todas las virtudes a la vez, reunidas en una sola y llevada con perseverancia hasta el final. Los limpios de corazón.
Y aún así, todas las virtudes son incapaces por sí solas de lograr la pureza de corazón, sin la acción y la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo que dice Simeón, el nuevo teólogo. También cita Meloni a Nicéforo el solitario, diciendo: el espíritu que se ejercita en el combate encontrará el lugar del corazón. Entonces, presten atención, entonces, verá en su interior lo que jamás había visto y que ignoraba hasta entonces. El espíritu verá el espacio que existe en el interior del corazón y se verá a sí mismo completamente luminoso, lleno de sabiduría y de discernimiento. Me quiero limitar al principio en estos dos párrafos porque tienen mucha materia para conversar. ¿Cómo diferenciamos el espíritu con minúscula del corazón? Es decir, no nos estamos refiriendo al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Estamos hablando del espíritu del ser humano, la parte contemplativa del alma, el nous, y para definirlo hoy desde un punto de vista al cual adherimos, nuestro espíritu es aquella parte del alma capaz de adquirir o de recibir un conocimiento más allá de lo mental, un conocimiento trascendental. Así lo podríamos definir al espíritu humano. Y también como aquella cualidad o facultad singularísima que nos permite ser conscientes de ser conscientes. Ser conscientes de ser conscientes. Cuando hemos hablado en otras ocasiones, tanto aquí en Filocalía como en el curso de Fenomenología, cuando hemos hablado de el observador o el testigo, estamos hablando de una de las funciones principales del espíritu. Y cuando este testigo llega a una estabilidad tal que se le ha llamado el impasible, en otros términos diríamos, cuando la conciencia de ser conscientes es estable y permanente, eso mismo es el espíritu. Eso mismo es el nous en operación continua. Y está absolutamente ligado a la oración constante e ininterrumpida. También dice Meloni, interpretando lo que dicen los de Filocalía, los autores de Filocalía, que el espíritu es el que vigila al corazón. Porque, ¿qué es el corazón espiritual al que aluden los esicastas? El fondo del alma. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un lugar en nosotros donde vive la plenitud de la gracia. Propiamente el templo del Espíritu Santo. Allí está Cristo, Cristo presente, día y noche, inalterable, siempre. Y entonces, por eso es que queremos purificar nuestro corazón. Imaginen que el templo está lleno de muebles en desuso, de basura por allí, de suciedad por allá, de alimañas. Y allá muy al fondo, en un rincón, vive Cristo. Pero si nosotros nos llegamos muy de vez en vez a este templo y apresuradamente miramos desde el atrio, como quien no quiere la cosa, y nos vamos presurosos hacia otros intereses, jamás vamos a advertir que allí ya está presente todo lo que buscamos toda la vida, lo que hemos buscado toda la vida y el fin y el propósito último de lo que vinimos a hacer en esta tierra. Allí está, ¿dónde? En el corazón, en nuestro interior, el reino de los cielos. Por eso nos suele pasar que cuando nos vamos hacia lo que entendemos por nuestro interior, encontramos angustia, ansiedad, dolor, desasosiego, aburrimiento, tedio, asedía, etcétera, etcétera. Un montón de cosas, menos a Cristo. Por eso la labor ascética es sobre todo un vaciamiento
un despojamiento, un limpiar la casa y dejar poquitas cosas. Lo han vivido, ¿verdad? ¿Vieron qué lindo que es ordenar una habitación, dejarla despojada, muy práctica, muy limpia, sencilla, con mucho espacio, claridad y aire? ¿Verdad que sí? Esa es la síntesis de nuestra tarea ascética, de lo que tenemos que hacer, y este hacer muy entre comillas, porque sin la gracia no hacemos nada. Hay mucha materia en este tema, mucha materia. Vamos a ir abordando poco a poco. Hay un tema dificultoso de explicar, al menos para mí. Vamos a ver si podemos. Yo les quiero contar la trampa más frecuente que he advertido en mi propia experiencia y en la de muchos otros con los que he conversado, y también de las lecturas de Filocalia, abordadas desde una interpretación fenomenológica. Muchas veces el corazón nos habla. El corazón es lo que tradicionalmente se le ha dicho también la voz de la conciencia, pero una voz de la conciencia suave, amable, pero firme y certera. No la voz de los juicios mentales, ni la voz de la mortificación escrupulosa, ni la de un crítico interno que siempre nos quiere dejar por el piso. No. Esa voz de la conciencia que es muy queda, muy suavecita, es dulce, pero con firmeza y precisión nos dice: no es por ahí, no era por allá, no hagas esto, no hagas aquello otro. La conocemos, ¿no? Hace falta un mínimo silenciamiento y ya se escucha con más volumen. Por eso, por lo general, evitamos el quedarnos quietos y el silenciarnos. ¿Pero a qué iba? Esta voz de la conciencia, todos la escuchamos, repito, la voz del corazón, que nos va indicando el deber hacer en el mejor sentido, no como opresión, no como esclavitud, no como un peso, como el gozo y la dicha de quien sabe lo que tiene que hacer y se dispone a ello. Cuando escuchamos esto y la mente se impone sobre nosotros, es decir, cuando la mente no quiere seguir esa orientación, esa dirección espiritual tan clara del corazón, ¿qué hace? En vez de ir hacia la humildad y reconocer que esto es lo que debería hacer y sin embargo no lo estoy haciendo, o me siento impotente de hacerlo, o me dispongo a hacerlo y fracaso, en vez de ir hacia allí, hacia ese reconocimiento y transparencia que nos deja más humildes, decir, bueno, no he podido, pero eso es lo que quiero hacer, eso es lo que debo hacer. No pude, fracasé, vamos mañana a intentar de vuelta. En vez de tomar esa actitud que sería correspondiente y alineada con el corazón, la mente nos hace una trampa y nos dice, nos empieza a cambiar los valores, adaptando los valores del corazón, adaptándolos a nuestras posibilidades. Supongamos, ¿qué ejemplo podemos dar? Por ejemplo, la necesidad y la certeza que tenemos de que debemos dedicar un tiempo cada día, al menos, a la oración. Algunos la dedicarán a la oración discursiva, otros a la oración de Jesús, otros a la meditación en quietud, repitiendo una palabra, solo una palabra, etc., ¿no? Miles de modos de oración. La oración del oficio de las horas, de los salmos, de la liturgia, etc. Sabemos que eso es útil, que eso está en lo que podemos hacer y en lo que debemos hacer para ir edificando ese templo interior de manera más sólida. Pero la mente muchas veces no tiene ganas. ¿Por qué no? Porque está en otra sintonía. No quiere salir de esa zona presuntamente cómoda, aunque esclavizante en la que vive, y se niega. Para no entrar en conflicto y no dejar la imagen de nosotros mismos en mal estado,
la mente modifica los valores y dice cosas como, bueno, pero en realidad no se necesita orar. Dios está en todas partes, en todo momento, está contigo. ¿Para qué? Eso ya es antiguo, o eso no va contigo. En realidad puedes hacer esto y lo otro y demás. Allí tendríamos más o menos un ejemplo de adaptación de la escala de valores a los impulsos del momento. O por ejemplo, sabemos que tenemos que comer frugalmente porque nos lo hemos propuesto, porque hemos visto la utilidad de comer con frugalidad, nos deja más despejados, más claros, más livianos. Llega la hora de comer y la mente dice, bueno, pero escúchame, las cosas no hay que forzarlas, vos sabés que reprimir no sirve, que en realidad si vos haces otro tipo de ascética, esto no es necesario, comé tranquilo. ¿Lo ven? A ver si cada uno puede adaptar en su propia vida los ejemplos que más convengan. O por ejemplo, otro que me viene ahora sería el tema del reproche a los demás. Sabemos que hay que ser mansos y humildes de corazón, que la dulzura y la mansedumbre, el coraje de la mansedumbre es lo adecuado. Y nos mandamos un reproche hacia un ser querido que vive con nosotros, o un ataque de ira, una reconvención con violencia interna. ¿Y por qué? Porque la mente dijo, bueno, no, pero tienes que decirle cómo son las cosas. Eso es lo importante, tienes que ser veraz y ya adaptó nuevamente los valores. ¿Lo ven? Entonces, decíamos en fenomenología alguna vez, y lo decimos muy brevemente aquí para ver si podemos echar luz sobre el tema. La imagen de nosotros mismos es una representación que se forma básicamente de dos canales, de dos afluentes. Un afluente es la escala de valores que tenemos y el otro el resultado que nos da la conducta. La mixtura, la mezcla entre nuestra escala de valores y lo que hemos hecho hasta ese momento, es decir, la conducta que hemos mantenido, esa mezcla deja un saldo. Ese saldo se llama la imagen de ti mismo. Es decir, lo que piensas de ti, lo que crees de ti, lo que te dices de ti mismo. Deberíamos decir lo que la mente te dice de ti mismo. Cuando este balance final es meritorio, es decir, hubo un acuerdo entre mi conducta y mi escala de valores. Cuando esto coincide, me siento muy bien, porque este acuerdo me da indicación mediante una sensación muy agradable que se puede definir como de ensanchamiento, agrandamiento de la persona, satisfacción de sí mismo. Yo considero que debo ser caritativo, esa es la escala de valores. Salí a la calle, vi un indigente y le di 200 pesos. Ahí está, hay acuerdo. Se junta la escala de valores, se junta la conducta y yo me siento muy bien. Cuidadito, ahí ya nos fuimos al ego y demás, pero no es el tema. El tema es que la imagen de sí nos brinda sensación agradable o desagradable según el acuerdo o desacuerdo entre escala de valores y conducta. Ese es el punto. Entonces, lo que hablábamos recién tiene que ver con esto. Como lo que pretendo es sentirme bien todo el tiempo, la mente pretende sentirse bien todo el tiempo y el cuerpo. Cuando no logro adecuar mi conducta a mi escala de valores, ¿qué hago? Toqueteo la escala de valores, la modifico y entonces me quedo un poco más tranquilo, hago una especie de alineamiento forzoso entre conducta y valores y la sensación no es tan desagradable. ¿Se entiende? Espero que sí. No es un tema del todo sencillo. Bueno, esta trampa sumamente artera, automática y de larga data en la vida de todos nosotros, esta trampa nos lleva a varios lugares indeseables.
Uno de ellos es el orgullo, la soberbia, el engreimiento, lo opuesto a la humildad y a la pureza de corazón. Porque en este adecuar la escala de valores, durante años y años, terminamos haciendo una escala de valores a la medida del ego. Entonces, todo lo que hacemos termina estando bien. Todo lo que hacemos. Nos sumimos en la inconsciencia. Esto es la inconsciencia. Entonces, uno trata mal al otro, miente por acá, estafa por allá, pisotea el ánimo de otra persona más allá, se convierte en una persona agria, no sé, lo que ustedes recuerden de su propia vida. Fíjense cuántas veces hemos obrado mal, pero nosotros estábamos totalmente conformes con nosotros mismos. Totalmente conformes. No en el corazón. Si íbamos a lo profundo del corazón, a donde nunca íbamos, si íbamos allí, las cosas eran distintas. Había una profunda contradicción. Pero en la superficie estábamos satisfechos con nosotros mismos, justificando la mente todo el tiempo lo que hacíamos para que no saltaran las alarmas de la contradicción, para que no nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando en nuestra vida. Entonces, el espíritu, el nous, que también sintetiza Meloni aquí en su libro, el espíritu, dice, son los ojos interiores que ven el corazón. ¿Y qué se ve en el corazón? Las motivaciones, la intención. La intención sale del corazón. Entonces, a veces tenemos errores en la conducta, por impericia, por ignorancia, pero la intención fue buena, ¿verdad? ¿Lo reconocen? Otras veces actuamos muy bien por fuera y el corazón tiene una intención que mejor ni hablar. A veces actuamos bien tan solo para que nos admiren, o para que el otro se siente inferior, o para que vea y reconozca que yo en realidad, bla, 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 bla. Entonces, el corazón, tratando de sintetizar, es la sede de las intenciones, de donde sale la intención. Cuando este corazón, este templo interior está limpio, las intenciones brotan desde Cristo mismo, de la gracia que fluye. Y es así que San Pablo puede decir, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Cuando la humildad nos ha hecho transparentes y cuando se han limpiado las pasturas del corazón, como se dice por ahí. Y el espíritu, que es la función consciente, y que no solo es consciente, sino que es consciente de estar siendo consciente. Cuando el espíritu se estabiliza mediante la oración ininterrumpida, hay una constatación y una presencia, un darse cuenta todo el tiempo de este estar consciente. Esto es lo que se llama la nepsis. También le han llamado la sobriedad del corazón. Cuando el monje, el filocálico, permanecía consciente de ser consciente gran parte de su jornada, podía poner a su cuerpo y poner a su mente como objetos de su percepción y por lo tanto operar, actuar sobre ellos. Venían pensamientos, los apartaba a un lado, se ponía a hacer oración. Venían estos impulsos, los agarraba, los ponía a un costado y le daba lo necesario al cuerpo. Y así siguiendo. Hay que tener cuidado con imaginarse este tipo de cosas como forzadas o dolorosas. Sí, hay un combate, hay un esfuerzo, pero cuando estamos bien alineados y hemos entendido bien este asunto, esta alineación nos da una cierta dicha, una cierta suavidad y claridad interior que no elimina el esfuerzo ascético, pero que lo hace en cierto modo gozoso, diría yo, o más bien liviano. No
como nos lo imaginamos desde una mente afiebrada y desde un cuerpo caprichoso. Voy a revisar notas para no desviarme y seguimos. Muy bien, continuemos. Hay varios indicadores, síntomas, criterios que podemos tener en cuenta para ir evaluando durante la jornada, en el día a día, cada vez que hacemos un detenimiento, un pequeño acto de atención hacia nosotros mismos o un momento de oración, cada vez que tenemos posibilidad de revisar, es decir, desde los ojos del espíritu que mira al corazón, cada vez que podemos revisar, tenemos parámetros claros. Yo anoté varios. A ver ustedes cómo lo ven en su propia vida o cuáles pueden agregar. ¿Han visto las caídas? Lo que todos llamamos las caídas, ¿no? Que muchas veces por acción de la mente nos dejan sumidos mucho más tiempo del necesario en el fondo del pozo. Eso que te levanta de las caídas, cuando pese a haber caído y a veces gravemente, sientes una fuerza interior, una respiración, un ánimo nuevo y te levantaste y saliste adelante de nuevo. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida? Eso que nos levanta de las caídas es la acción del corazón. Ese es el corazón. Ahí tenemos una indicación muy clara. Otra, la que en cualquier situación ve la posibilidad futura, ve lo positivo, por así decir. Esto no es negar lo negativo que ocurre, negar una tragedia, negar algún hecho desgraciado, sino que es una especie de mirada altiva, altiva no por soberbia, sino altiva que tiende hacia lo alto, que mira el horizonte, que a lo mejor es oscuro, es dramático, pero que tiende a elevarse. Esa mirada también proviene del corazón. Otro indicador, el perdón. Fíjense en esto. Cuando pedimos perdón, o cuando perdonamos, o cuando nos perdonamos, ahí está hablando el corazón. Ahí lo tenemos en la mano, es clarito. Pedir perdón sinceramente, perdonar con honestidad y veracidad y perdonarnos también a nosotros mismos. Esa es la voz del corazón, sin duda. Cuando damos gracias, cuando elevamos nuestra acción de gracias, cuando agradecemos a los demás, esta es muy frecuente y es muy útil. Hay toda una ascética del agradecimiento. Hay un hermano, ya voy a ver si encuentro el nombre y se los dejo por ahí escrito, o un videíto que agregamos alguna vez en el blog Ezequía. Hay un hermano, creo que es trapense y de origen alemán, pero un doble apellido que no me acuerdo. Este hermano de avanzada edad, cuando yo lo recuerdo, hablaba siempre del agradecimiento y de que este era el centro de la ascética, ¿no? Muy interesante esta forma de ver las cosas de este monje. Ya voy a ver si les agrego, sí, en esta misma clase les puedo poner debajo de este vídeo algún video de este hermano, muy interesante. El agradecimiento es otro parámetro. Ese deseo de hacer el bien o de hacer bien las cosas, fíjense, tú tienes que, un ejemplo al que recurro con mucha frecuencia, tienes que lavar los platos o lavar la ropa y colgarla en el tendero, en la soga. Cuando tú ves que en medio de la prisa y la inquietud algo te detiene y te dice, cuélgala bien, sé tranquilo y ordenado. O cuando lavas los platos deprisa y algo te dice, oye, despacio, hacelo bien, limpia bien acá, frotá bien allá, dejá seco esto. Ese afán del hacer bien, no para que los otros nos vean, ni para quedar nosotros como una gran persona, por el puro gusto de hacer bien las cosas. Ese es el corazón que habla. Ese es otro criterio. Hay varios, por ejemplo, hay uno que es muy importante.
el deseo de consagrarse, hermanas y hermanos, ese deseo de unificación total de la propia vida. Lean ahí el apartado La unificación, el corazón como el factor unificador en el libro de Meloni. Ese deseo que llevó a algunos o a algunas de ustedes a consagrarse, a hacer votos solemnes y perpetuos y estar en un monasterio de por vida. O otros de ustedes que los llevó al sacerdocio. O el deseo a cualquiera de nosotros que nos llama el esicasmo, nos llama la oración de Jesús, nos apasiona Filocalía, todo lo que tiene algún aroma a Cristo o al crecimiento espiritual o a la contemplación nos atrae y nos provoca un deseo de consagración, de hacernos uno con lo sagrado. ¿Eso de dónde viene? De ahí, del templo del corazón. Y esto nos sirve por contraste para diferenciarlo de muchos otros impulsos que vienen de otro lugar. La luz, acá tomamos nota, hay una cuestión con la hermandad. Fíjense, una característica del corazón importante es que tiende a ver lo común y no las diferencias. Unifica. Entonces, el corazón tiende a ver a los demás como hermanos, como iguales, y hace caso omiso o minimiza las diferencias de religión, de posición económica, de creencias e ideologías políticas. El corazón va desechando eso y se fija en lo esencial. Por ejemplo, todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Reconoce en el budista y en el cristiano un mismo hermano. No le importa la religión, pero en el buen sentido, no es que no le importe, sino que es consciente de que eso no lo separa del otro. Al contrario, ¿qué dice el corazón? El corazón reconoce el mismo anhelo de unión con Dios en el musulmán, en el judío, en el cristiano, en el budista y en cualquier otra religión, cuando surge de la honestidad de la búsqueda. Y diferencias de, por ejemplo, el rico y el pobre, la diferencia entre los géneros sexuales, entre las costumbres. El corazón tiende a unificar todo de tal manera que en todo ve el camino hacia Dios. Entonces tú puedes ver a una persona que desde los dogmas es totalmente pecadora. Desde el dogma es terriblemente pecadora. Pero el corazón puede reconocer una etapa de la vida espiritual que finalmente lo va a llevar a una situación distinta, de reconocimiento de sí mismo y de mayor unión con Dios. Y esta mirada también se vuelve sobre nosotros mismos y resignifica nuestra vida. Y empezamos a darnos cuenta de cuánto nos ha servido aquella dolorosa etapa y esa otra, y aquellos pecados, y aquellas inconsciencias, incongruencias, y decimos, ¿cómo no ver en el otro también ese camino a tropezones y a golpes? ¿Verdad? Bien, ¿qué más? Corazón y amor son lo mismo. Corazón y escucha y presencia. Por ejemplo, hay 3 criterios. El corazón no hace gastos superfluos. Cuando empezamos a hacer gastos que están de más, cuando caemos en el lujo o simplemente en comprar cosas que no son necesarias, no es el corazón el que habla, es la mente. Cuando nos forzamos en una discusión, en un intercambio a tener la razón, tampoco es el corazón, es la mente. Cuando aparentamos ser lo que no somos, cuando disimulamos nuestras faltas, cuando decimos algo para quedar bien, ¿lo ven? Montones de cosas. Y podemos tener muy fácil la divisoria de aguas. Entonces, al advertir estas cosas, si nos deprimimos, no es el corazón. Si las negamos, tampoco.
el reconocimiento y el salir adelante, el volver a proponernos. Saben que recordar tiene que ver con volver al corazón. Recordis. Volver a unir. Volver a unir. Cada vez que nos volvemos a poner de pie y a proponer los propósitos que tantas veces abandonamos en la vida espiritual, es el corazón el que nos está golpeando desde adentro con su latido luminoso y nos dice: vamos, vamos que puedes, vamos que esto es lo único que tienes para hacer en la vida, no aflojes. ¿Qué más? Las intenciones, las personas. Bueno, cada vez que oramos, por cierto. Bueno, con esta parte estamos. Hay un pequeño comentario que anoté aquí. El eremita, el anacoreta, que tanto vamos conociendo a través de Filocalía y otros escritos, el eremita va al desierto, a la soledad, a buscar una forma exterior que pueda inscribir en su interior. Esa es una forma. Me voy a una soledad exterior, me voy a una vida muy dura por fuera, me sumerjo en el desierto, como hacían muchos de Filocalía, buscando que estas cualidades del paisaje exterior se impriman en mi interior. Es un modo. A algunos les ha ido bien, porque para hacer ese tipo de acciones, para consagrarse de esa manera, algo ya hay que tener dentro que te impulsa a elegir esa forma afuera. Y hay otra forma que es construir todo eso dentro, construirlo todo eso dentro, el solitario interior, el eremita interior, el que ora constantemente interior, etc. Y este templo interno, va a construir, aunado con la gracia, de una manera que no vamos a advertir con la mente, las condiciones exteriores más convenientes para cada uno. Este es un tema importante. Si escuchamos la voz del corazón, vamos a reconocer un deseo de consagración que es como un fuego. Me atrevo a decir que todos los que están viendo esto han sentido o sienten un cierto ardor que es amor, que es la voz del corazón, que es un coraje espiritual que nos dice: entrégate a Dios por entero, entrégate, no vaciles, Él te va a llevar. Todos reconocemos eso, más o menos, depende del momento. Si conservamos este fuego en el interior nuestro, en el corazón, si lo cuidamos siendo vigilantes, la gracia nos va construyendo las situaciones exteriores, por así decir, que favorezcan esto mismo. Lo mencionamos por una charla que tuvimos hace poco con un hermano, para no caer en otra de las trampas de la mente, que consiste en postergar nuestra metanoia, nuestra conversión, nuestra consagración de vida, que es posible aquí y ahora, ya mismo. La mente nos hace postergar esta entrega, este abandono, hasta conseguir las condiciones externas. Entonces yo me acuerdo, porque lo he vivido, y con otros hermanos con los cuales también nos hemos reído mucho de nosotros mismos. Nos agarraba el de ir por monasterio en monasterio, ¿no? Entonces, este monasterio me gustó, pero no tanto, porque el superior, ¿no? Entonces íbamos a otro, y este sí, pero tienen una regla que no sé qué. Y claro, es un poco lo que hablábamos antes. Intentamos adecuar a nuestro ego, esto es la mente, adecuar las condiciones exteriores, tal cual. A veces es necesario irse para facilitar, pero hay que prestar atención a que si este deseo y este ardor son fuertes en el corazón, la gracia sola se encarga de ponernos en el lugar y en el momento justo para que se desarrolle en nosotros lo que tiene que ser desarrollado, el talento adecuado,
la respuesta a la vocación que desde muy pequeños nos está llamando. Caíamos con estos amigos en el shopping, en el turismo espiritual. En este caso era el turismo monástico, ¿no? Buscando estas condiciones. Y hay que saber reconocer en estas búsquedas el mismo ardor, la misma pasión y el mismo llamado de Dios. Pero bueno, podemos ir creciendo en inteligencia en esta búsqueda que llevamos adelante. Ya seguimos. Bien, hay un tema que me quedó recién, o que apareció ahora a raíz de lo que dijimos recién. Cuando hablábamos de esta persona a la que nosotros veíamos, por ejemplo, como alguien que estaba sumergido en el pecado de manera muy gruesa, muy evidente, de acuerdo a nuestra creencia religiosa, nuestros dogmas, los mandamientos y demás. Una consideración que hacer también a este respecto. Por una parte, como decíamos, nosotros advertimos que esa otra persona está pasando por un momento determinado en su camino, en su vida espiritual, y que nada tenemos nosotros que hacer ahí, Dios se encarga de cada uno de nosotros y punto. Esa es una visión. Y esa actitud de aceptación o de unificación, de reconocer que todos vamos en dirección a Dios en distintas etapas, podemos decir que viene del corazón. Está bien. Pero hay también algo más atrás. Podemos profundizar más en esto. ¿Quién soy yo para juzgar al otro? La mente me dice esto y aquello del otro. La mente me dice, mira, esta conducta es pecaminosa por esto, esto, esto y esto. Fíjate. Y ahí aparece una voz del corazón que te dice, bueno, pero es una etapa. ¿De acuerdo? Pero si vas más al interior del corazón, reconoces que no eres capaz, ni eres quien, no tienes en ti la mirada necesaria para juzgar a nadie. Y que solo Dios, como dice la Sagrada Escritura, puede ver en lo profundo del corazón. Solo Él conoce las intenciones del semejante, no yo. Entonces, está bueno tener esto en cuenta como un resguardo, ¿no? Como decir, cuidado. Todo juicio, por más justificado que aparezca y por más benévolo que pueda ser, es un juicio. Y si hay un juicio, no sale de acá, sale de acá, de la mente evanescente, de los pensamientos variables, acomodaticios, volubles. El corazón reconoce su impotencia absoluta para decir nada sobre nadie. Y en eso nos ponemos en plano de igualdad totalmente, con cualquier otra persona. ¿Y por qué esto? Porque no podemos conocer la subjetividad del otro, nos es totalmente ajena. Incluso aunque conversemos con el otro, aunque nos cuente un montón de cosas, la subjetividad nos es inaccesible realmente. Entonces puede que según las condiciones de vida en que esa persona nació, se crió, se desarrolló, según las informaciones y los conocimientos que le llegaron, los estímulos y demás, puede que esa persona sea interiormente un santo y que esté haciendo con los elementos que se le han brindado en la vida algo excepcional y sorprendentemente bueno. Es interesante, ¿verdad? Es un tema que da para más. Creo que me expliqué bien. En este sentido, aprovecho, le decía el otro día a una amiga muy querida, que íbamos a poner, vamos a ver si ponemos en el blog una pestañita o un apartado para recomendar películas, ¿no? Porque hay películas realmente muy buenas, muy edificantes, que nos ayudan mucho a veces a pescar el sabor de una virtud, o por ejemplo en este caso a detectar con facilidad lo que viene del corazón de lo que no. Y a propósito de lo que les decía recién, me acordé de recomendarles dos películas.
Una de ellas se llama Una pastelería en Tokio. Una pastelería en Tokio, que está por ahí en internet. Una pastelería en Tokio. Yo se las recomiendo, no quiero decir nada porque si digo algo seguro que hago spoiler, como se dice, les arruino la película. Pero creo que viene a cuento con este tema del corazón, de lo que viene del corazón, de lo que no. Es interesante. Una pastelería en Tokio. Y también muy pariente de esta película, creo que se llama en la traducción que llegó a mi país Un camino a casa. Voy a buscar ahora cuando procese este vídeo, lo suba a YouTube y ponga la página de Filocalía, voy a ver si busco una o dos opciones al menos de título para que ustedes lo busquen. No las puedo poner en el blog porque estaría infringiendo, supongo, derechos y eso podría traer consecuencias negativas para el blog. Pero bueno, cada uno buscará en el sitio que le parezca indicado. Incluso está en sitios de pago estas películas. Un camino a casa, que es de una abuela con su nieto, una abuela a la que le dejan el nieto a cuidar, y esta otra, una pastelería en Tokio, muy recomendables. Bueno, ¿qué más? Ya para ir terminando. Hay algunas cosas más. Hay una alegoría o una metáfora que se ha usado bastante en la vida espiritual para mostrar o señalar la división entre dos espacios. La división entre dos espacios. Y se ha utilizado la figura del guardián, ¿no? Tú estás en un espacio determinado, por ejemplo, estás en un yermo o en una zona toda quemada, contaminada, radioactiva, en un mal lugar, estás en un mal lugar. Y vas penosamente avanzando hasta que descubres un vergel, un jardín, una zona boscosa con montañas hermosas, ríos, flores, lo que ustedes quieran. El paisaje de la novicia rebelde, ¿no? Así hermosísimo. Y entonces, cuando quieres acceder a este nuevo lugar, a este paraíso, de repente te encuentras con un guardián. Esto es clásico en muchos mitos, porque responde a algo que es verdadero en el desarrollo espiritual, como si fuera un arquetipo. Esto de los diferentes espacios y el hecho de que haya una barrera, un guardián, que te dice: ¿querés pasar? ¿Con qué me vas a pagar? ¿Con qué me vas a pagar? ¿Cuál va a ser tu moneda? Y si no entregas el pago necesario, te quedas del lado negativo, ¿no? Del lado oscuro. Por supuesto que esto también tiene parentesco con el tema del paraíso y del infierno y demás. En todas las culturas encuentras este tipo de manifestación arquetípica de etapas o de pasos, de Pascuas. Entonces, ¿por qué les mencionaba esto? Porque en estas metáforas, ¿con qué le pagarías al guardián? ¿Qué quiero decir? Encuentra en tu vida, se puede hacer un pequeño ejercicio, una pequeña reflexión. Encuentra en tu vida algún acto que verdaderamente tenga valor. Lo agarras y lo entregas como pago. Y entonces decíamos hace unos años respecto a este tema con amigos, siempre hablando con amigos, pero ¿y cómo detectar un acto en la propia vida que tenga semejante valor? Bueno, tiene que ser un acto que verdaderamente haya sido de dar, donde no estabas tú mismo, un acto de muerte a ti mismo o donde simplemente estabas ausente. Claro, se nos armaba un lío bárbaro para encontrar acciones en nuestra propia vida que fueran verdaderamente un gesto de dar, sin esperar nada. Entonces, pero esto ya nos sumergía en una sintonía. Fíjense el que le interese hacer este ejercicio.
¿qué actos, así recuerdo, qué actos puedo encontrar, sin ser exhaustivos ni forzados, ¿no? Siempre intuitivamente, qué actos puedo encontrar que tengan valía para pagar este paso al otro lado? Bueno, cuando encuentren alguno, o más o menos alguno, ese acto vino del corazón. Ese acto vino del corazón. Lo decía porque abona esta tesis de diferenciar lo proveniente de un lado o de otro, de un lugar o otro de nuestra alma, ¿no? De nuestra profundidad. Yo lo anoté diciendo, encuentra esos actos divinos en ti que irradiaban sacralidad. Está interesante la formulación. Encuentra esos momentos donde Dios miró y actuó en lugar de ti. Esta es poderosa, es fuerte, me interesa. Encuentra esos momentos donde Dios miró y actuó en lugar de ti. ¿Y para qué encontrar esos momentos? Para recordar, para volver a unirnos con esos actos. Y entonces traemos lo sagrado de vuelta. Dicen que cuando uno trae lo sagrado verdaderamente a su vida, y este es otro criterio para saber cuando habla el corazón, cuando uno trae lo sagrado verdaderamente a su vida, lo sagrado y lo profano se funden, dejan de diferenciarse, ya no está más lo profano. ¿Por qué? Porque todo se ha sacralizado, es Dios presente. Por supuesto, estaremos lejos de eso, pero sirve verlo, sirve plantearlo. Encuentra esos momentos donde Dios miró y actuó en lugar de ti. Y entonces caes en la cuenta de que allí estaba hablando el corazón, el templo interior, la gracia. ¿Y de qué me sirve? Pues para anclarte en eso, para tenerlo de criterio, para no olvidarte. Y también el corazón manifiesta el coraje de la paz, el coraje de la paz sin trazas de violencia. El corazón diferencia muy bien lo que es el coraje de la violencia. El coraje que es determinación, decisión y abandono en Dios para morir a nosotros mismos, esto es al ego. Y esto no tiene trazas de violencia. Si hay violencia, nunca es del corazón. Y en este tema, ahora me acuerdo, quedó pendiente el otro día del vídeo de fenomenología. Lo vamos a seguir tratando en fenomenología, pero quiero hacer una mención aquí. Porque se preguntaba, bueno, pero hablas de la ira y como una reacción descontrolada y explicas esto y aquello, y entonces Cristo, cuando aparentemente tuvo manifestaciones de cólera, en la historia de la espiritualidad se ha diferenciado tradicionalmente, digo, en muchas culturas, no solo en la nuestra, se ha diferenciado la ira de la ira santa, o la cólera, la rabia, la bronca, de la ira santa. Esta ira santa pareciera ser una manifestación impersonal de la búsqueda de la justicia. Enfatizo en esto de una manifestación impersonal porque cuando la ira surge de la persona, mente y cuerpo, difícilmente sea santa. Yo personalmente allí encajo y acomodo algunas conductas de Jesús, de santos también, o de sabios, donde aparentemente ellos son presa de la cólera. Pero la ira santa parece ser más bien una herramienta impersonal, donde el agente no está esclavo de esa emoción, sino que simplemente la usa porque es coherente y adecuada a la búsqueda de lo que conviene, es decir, de la justicia, de lo que es correcto en ese momento y lugar. ¿De acuerdo? Quería hacer esa mención con el tema de la ira santa, que es ante todo impersonal. Si les interesa un día me dicen y lo
lo investigamos un poco más. Cuando nos preguntamos ¿cómo hago sagrada a mi vida? ¿Cómo la hago sagrada? Esa pregunta viene del corazón. Llega a la mente, por eso se hace una pregunta, se formula como una pregunta, pero llegó a la mente desde el corazón. Bueno, no me quiero extender mucho, tengo algunas cosas que comentarles. Bueno, ustedes vieron que hay una relación cuando una persona muere o cuando no sabemos si está muerta en realidad. ¿Qué se hace? Dos cosas. Se trata de ver si respira y se trata de ver si late el corazón. Ya toda esa cuestión de la actividad cerebral y todo eso ya necesita de máquinas y de cuestiones y son cosas un poco más complicadas. Pero ¿qué hace cualquier ser humano si se encuentra con alguien y no se sabe si está vivo o muerto? Vemos si respira y vemos si late su corazón. Escuchamos. Es decir, espíritu, respiración, latido, corazón. Quería hacerles esta mención porque fíjense que el cuerpo, cuando muere, se queda sin estas dos cuestiones que en realidad en el fondo son una sola, que es el corazón espiritual, como atributo de la vida verdadera. El cuerpo y la mente inscrita en él, o emanación virtual de él. El cuerpo y la mente son nada, inertes, sin la presencia del espíritu y del corazón. Era una simple mención que me parecía interesante en relación a la respiración y los latidos, las manifestaciones de la vida verdadera. Y después, habíamos anotado acá que otra manifestación muy clara de la presencia del corazón espiritual como guía de nuestra vida es cuando te acostumbras a ver a Dios en el fondo de todo. Empiezas a ver que sin Dios no hay nada y que de cierta manera Dios es lo que está sosteniendo todo, todo se está asentando en Dios. Y esto no como teoría, lo empiezas a ver, a sentir. Y también, esto es de mucho interés para mí, adviertes que detrás y debajo de todos tus actos, detrás y debajo de todos tus actos, hay una intención profunda, Y te das cuenta que esa intención profunda es Dios en ti mismo. Dios actúa a través nuestro. Podemos ser conscientes o no de ello, o dependiendo del momento y la circunstancia. Pero pareciera que esto es así independientemente de nuestra voluntad personal. Como charlábamos el otro día, un poco riéndonos con alguien, decíamos que todos vamos a Dios inevitablemente, de cualquier forma. Podemos sumarnos o ir pataleando y agarrándonos de las cosas para que no nos lleve, quejándonos, haciendo berrinche, pero todos vamos al mismo sitio, lo querramos o no, y bien visto esto es un gran descanso, Bueno, les recuerdo y los invito, el día 21 de mayo, viernes, a las 5 de la tarde, hora de España, nos encontraremos de manera virtual, si Dios quiere, con Javier Meloni, sacerdote jesuita, autor de este librito en el que nos apoyamos, con los alumnos, los participantes del curso que lo deseen, a través de la plataforma Zoom. Viernes 21 de mayo, 17 horas de España. Vamos a dedicar el tiempo que él nos conceda íntegramente a preguntas que ustedes quieran formular. Así que no vamos a hacer con ese formato de exposición donde viene alguien, expone algo y después se pregunta, sino que directamente lo vamos a presentar a Javier y ustedes van a formular las preguntas del caso que quieran. Y también los invito para encontrarnos con Pablo Dors
el autor de la biografía del silencio y fundador de los Amigos del Desierto, muy conocido seguramente de todos ustedes. El día 3 de junio, jueves, yo creí que era viernes, el otro día quizá a alguien le dije mal, es jueves 3 de junio, también a las 17 horas de España, también por la plataforma Zoom. Lo único que les pido, quien todavía no se anotó, que me mande un correo y me diga, quiero participar de tal encuentro, de ambos encuentros y demás. Así les mandamos el enlace unas horas antes. ¿Qué más? Bueno, yo creo que nada más. Les mando un abrazo fraterno, deseando lo mejor para todos, invocando siempre el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.